En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Y hemos comenzado un nuevo programa de Revelando, queridos auditores, este martes 16 de junio, bajo el auspicio habitual de ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, y por supuesto en nuestra casa amiga Radio Portales, que este mes de junio celebra sus 66 años de existencia. Y con la colaboración de nuestro periodista ASOFAR, Enzo Alvarado, y los radiocontroladores de Radio Portales, Gerardo Terán y Luis Salinas. Hoy, con Eugenio Guerrero, periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricio Schiavetti, abogado, y somos los contertulios habituales del día martes, extrañando la ausencia de Pilar Soberano. Y como es habitual y como es tradicional en el inicio del programa, cuando está presente Pilar Soberano, queremos recordar a los damnificados del terremoto de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y particularmente a los fallecidos, respecto a los cuales no hay ningún monolito ni monumento que los recuerde. Así que vaya nuestro saludo afectuoso, cariñoso, con calor de hogar a esos damnificados, esperando que la solución habitacional sea a la brevedad, de manera que finalmente puedan acceder a una vivienda justa y digna. Debo decir que las opiniones que va a vertir Eugenio y quien habla son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan ni la opinión de ASOFAC ni de Radio Portales. Para comenzar el programa, nos vamos a referir a la efeméride de un día 16 de junio, una efeméride que, como es habitual, la proporciona el general de Carabineros Patricio Geldres, a quien le agradecemos sus permanentes aportes. Y me debo referir hoy día al aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina, que tuvo su inicio con un decreto que lleva la firma del director supremo Bernardo Higgins Riquelme, un día 16 de junio de 1818. Este cuerpo fue subordinado al ejército, el que el 2 de abril de 1903 pasa a depender de la Armada Nacional como regimiento de artillería de costa. Luego de mantener durante 77 años tales funciones, en 1964 se aprobó un reglamento orgánico en el cual recibió la denominación de Infantería de Marina. Esta fuerza de combate táctico operativo de nuestra Armada Nacional, compuesta por hombres seleccionados especializados en operaciones anfibias y terrestres, tiene como misión principal proyectar el poder naval defendiendo bases e islas, realizando operaciones de abordaje, defendiendo la costa y participando en operaciones de paz en el extranjero. Vaya desde el programa nuestro afectuoso saludo a todos los infantes de Marina de Arica a la Antártida, en este saludo
para esta importante fuerza de combate táctico, el glorioso Cuerpo de Infantería de Marina. Por otro lado, como es habitual en el programa, nos referimos a los mártires de Carabineros, y particularmente en un día 16 de junio. El 16 de junio de 1948, el cabo Ricardo José Cid Fuentes fue herido a bala por un antisocial. Y el 16 de junio de 1963, el sargento segundo Santiago del Carmen García fue atropellado. Vaya nuestro saludo afectuoso a los familiares de estos carabineros, como igualmente al cuerpo de carabineros, esta gloriosa fuerza policial que lucha por mantener el orden público, combatir el crimen y mantener dominado el narcotráfico. Así que un saludo afectuoso a los familiares de estos carabineros afectados. Querido Eugenio, quería referirme en el primer tema a analizar sobre los primeros 100 días del gobierno de Cast. Y yo lo he estructurado en tres ejes. El eje de emergencia económica, emergencia de seguridad y migración y emergencia social. En estos tres ejes, en cuanto a la emergencia económica, aparece la responsabilidad fiscal y una reducción, ¿no es verdad?, del gasto fiscal en un 3%. Y en el segundo aspecto de esta emergencia económica, aparece el proyecto Reconstrucción para mayor crecimiento y empleo, con una reducción del impuesto corporativo del 27 al 23%, simplificación de permisos y créditos tributarios al empleo formal, con apoyo a 235.000 pymes. Y en tercer aspecto, el impulso a la inversión. Entre el 11 de marzo y el 8 de junio se han calificado favorablemente 72 proyectos por 16.000 millones de dólares, lo que podría traducirse en la creación de más de 47.700 empleos. Asimismo, en el mismo periodo ingresaron al sistema de evaluación ambiental 75 proyectos por 22.819 millones de dólares. En el aspecto de emergencia, seguridad y migración, en primer lugar, la recuperación del territorio nacional. En segundo lugar, el fortalecimiento institucional. Y en tercer lugar, el control fronterizo y migratorio. En la recuperación del control territorial hay un plan operativo de seguridad pública, intervención de 50 barrios críticos y más de 7.000 detenidos en operativo. En el fortalecimiento institucional, implementación del Ministerio de Seguridad Pública, sistema de inteligencia, Fiscalía Supraterritorial y Defensoría de las Víctimas. Y en el control fronterizo y migratorio, el plan de seguridad fronteriza, aumento de expulsiones en un 91%, reducción de ingresos regulares en un 73%, y fortalecimiento de las facultades para combatir el tráfico de migrantes. Y en el tercer aspecto, que es la emergencia social, en primer lugar, el apoyo al costo de la vida, en segundo lugar, la salud y lista de espera, y en tercer lugar, las viviendas y las familias. En cuanto al apoyo al costo de la vida, Plan Chile sale adelante con congelamiento de tarifas, cupón de gas, apoyo al transporte y bono por hijo para familias vulnerables. En salud y listas de espera, alerta sanitaria oncológica y creación del Consejo Nacional de Salud para acelerar soluciones. Y por último, en viviendas y familia, subsidios al tramo 4 para clase media
eliminación de contribuciones para adultos mayores, impulso a la sala cuna universal y Plan Chile Renace. Eso es mi opinión sobre las principales medidas y análisis de los primeros 100 días de gobierno de Kast. ¿Qué te parece, Eugenio? Mira, bueno, me parece súper detallado, estuvo bastante bueno. Había varios datos que quería dar, pero ya los dijiste, así que genial, porque ahora nos permite como meternos un poco en el dato, es decir, un análisis al estilo que venías haciendo, como también macro, desde lo particular. Y lo primero es que los primeros 100 días, bueno, hay que destacar que, bueno, el primer mes fue bastante atropellado, ¿no? Pero uno podría decir que este gobierno tiene una buena curva de aprendizaje, ¿ya? Lo cual es positivo, porque hay gobiernos, por ejemplo, como el de Gabriel Boric, que tuvo que aprender casi que a la mala, ¿ya? Y es un buen contraste, en el sentido de que cuando tú no asumes las críticas de tu ciudadanía como gobierno, entonces tú no te debes a tu ciudadanía, ¿me entiendes? Pero tú cuando asumes las críticas y comienzas a generar cambios importantes, entonces ya hay una diferencia del trato que tiene el poder político respecto a la ciudadanía a la que se debe. Entonces, en este caso pienso, el gobierno de Kass se ha ajustado al lema de, bueno, nosotros servimos a la ciudadanía y no ella se sirve de nosotros. Habiendo dicho eso, bueno, los problemas comunicacionales y de propuestas han pretendido ser, en cierta medida, solucionados. ¿Qué pasa? CAS, en el momento que vio que no se tenía una propuesta, por ejemplo, de seguridad y cambia el ministro, en este caso a Steiner por Rau, ya se comienzan a ver movilizaciones coyunturales y, bueno, a la espera del plan estructural, ¿cierto? Pero, como tú bien dices, no se ha detenido y con respecto a lo que es la inmigración irregular, por un lado, y la persecución del crimen organizado, pero fundamentalmente el despliegue de carabineros, esto se ha visto mucho más, se ve que hay un apoyo del gobierno sustancial. Por otro lado, está el papel de Jorge Quirós. El papel de Jorge Quirós en estos 100 días ha sido desde el más protagónico, tanto para mal como para bueno. Mal en el sentido de que tienes una izquierda muy desleal, que no le importa al país, lo que le importa es sostener el punto, ganar el punto, y el punto es supuestamente que esta reforma iba a beneficiar a los súper ricos y no necesariamente a la ciudadanía, cosa que no tiene ningún sentido ni a nivel lógico ni a nivel de la evidencia, y que bueno, esta propuesta de rebajar el impuesto corporativo para aumentar el crecimiento también se ve un poco truncada por las malas expectativas que da Quirós. Quirós en este caso, al tener que aumentar la deuda, verse la necesidad porque tiene ciertas restricciones institucionales en un poco más de 6.000 millones, y tener que afrontar estas restricciones institucionales con respecto a gastos no previstos, con respecto a gastos flotantes y la irresponsabilidad de haber dejado un gobierno sin caja y sin mucha margen de maniobra. Obviamente el gobierno tiene que recurrir a instrumentos que no impacten ya más en la inflación. Y esto es un punto importante, porque tú tienes varias cosas para querer financiar ese gasto. La deuda, no estamos diciendo que sea responsable, pero sería el menos dañino en el corto plazo, pero sí es dañino en el largo plazo, porque al final, cuando tú tienes una deuda muy grande, quienes lo pagan son las generaciones futuras y eso es lo que te anticipas impuestos futuros para poder cancelar esa deuda, ¿ya? Y posiblemente aumentos. En este caso, Quiroz está tratando de hacer la hazaña de poder aumentar la deuda de manera lo más prudente posible, pero por otro lado, rebajar el impuesto corporativo para que en el mediano y largo plazo haya crecimiento. El gran problema es que, bueno, que Quiroz ha dicho que no, todavía no está tan confiado de que ese crecimiento se pueda lograr, porque el cuarto año podría ser un 2, 2,5. Bueno, eso está por verse, obviamente falta mucho, pero yo creo que tanto su plan a nivel del impuesto corporativo como la reducción de las regulaciones va a tener un impacto positivo en el mediano y largo plazo, porque también depende esto de las expectativas y sobre todo haciendo cambios a la legislación laboral que son importantes, que yo no he visto mucho de esto, Patricio, pero yo me imagino que viene, ¿no? Tú puedes tener un bajo impuesto corporativo, puedes tener expectativas buenas, pero si tú tienes un mercado laboral inflexible, vas a tener inflexibilidad en ese mismo crecimiento, ¿ya? Entonces, que eso es uno de los males de Chile y sobre todo el desafío de combatir la baja productividad. Entonces, también el Estado ha estado, o sea, en este caso el gobierno ha intentado instalar una agenda de modernización del Estado. En la cuenta pública se anunció la idea de fusionar ministerios, reducir duplicidades y convocar expertos para revisar la arquitectura estatal. El objetivo declarado es tener una estructura pública más racional y menos superpuesta. ¿Ya? Aquí vemos un cambio sustantivo en el sentido de decir, bueno, la burocracia hay que reducirla. Hay que hacerlo de una manera mucho más gradual de lo que se esperaba al inicio y a mí me parece que el gobierno ha sido inteligente para detener un poco las expectativas. Si bien hubo este escándalo con respecto a que era una metáfora
Obviamente, si tú eres una persona razonable, vas a saber que es una metáfora, pero bueno, en política uno tiene que ser muy claro. Tú no puedes sacar a 300.000 personas un día para otro, logísticamente es imposible y aparecer jurídicamente también es complicado, ¿no? Por otro lado, en seguridad ha logrado poner el tema en el centro CAS, eso conecta con una preocupación ciudadana muy fuerte, pero la pregunta es si el gobierno podría mostrar resultados medibles. En este caso, menos homicidios, menos crimen organizado, yo creo que sí, las articulaciones están dando para eso. Por último, eh, bueno, los desafíos del propio mandato presidencial. Por un lado, tú tienes una reforma que se enfrenta a una situación institucional que a mí me parece que en cierta medida todavía se está evaluando, o tú haces una auditoría del Estado, porque todavía no conoces en profundidad cuál es el tamaño del foso en el que ha caído Chile, lamentablemente, el foso fiscal, a eso es a lo que me refiero, vienen las preocupaciones. Entonces yo creo que a partir de acá se van a comenzar a tomar decisiones que van a ir al ritmo de cómo avanza el gobierno y que nosotros no podemos predecir todavía, ¿ya? Hay equipos políticos y económicos que hacen esto previamente, saben más o menos cómo se manejan las finanzas públicas y los ministerios, pero en este caso, bueno, había mucha opacidad también con respecto a la información. Entonces, ¿qué pienso yo? Para cerrar el análisis de estos 100 días, me parece que hubo un buen proceso de adaptación, que hay una curva de aprendizaje interesante, que a nivel económico se están tomando decisiones correctas pero insuficientes, que yo espero que con el pasar el transcurso de los días se puedan profundizar algunas, que puedan tomar atención a lo que es la inflexibilidad del mercado laboral, que trunca básicamente la movilidad en Chile, en cierta medida, y proyectos más ambiciosos con respecto a aumentar la productividad, que va a ser un legado que yo creo que CAS puede llevarse encima, más allá de la seguridad y la persecución del crimen organizado. Gracias, Eugenio. Yo creo que estamos en condiciones de pasar a analizar el próximo tema de la pauta, que se refiere, que ya lo habíamos hecho en su oportunidad, pero yo creo que amerita, dado la trascendencia de la visita del Papa León XIV a España, darle una segunda vuelta y tener una mirada más global, porque yo creo que es una de las visitas más importantes, no solo a España, sino con su consecuencia al resto de Iberoamérica, con una palabra muy clara del Papa en una serie de aspectos. Una mirada rápida a la visita nos permite desarrollar algunas ideas, tanto para el viaje en sí como para sus potenciales consecuencias. En este sentido, el discurso del Papa en las Cortes es una pieza magistral, valiosa y contundente que puso sobre la mesa la pregunta decisiva que debe plantear un órgano legislativo. ¿Qué concepción de la persona humana inspiran las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Volvió sobre el tema tratado en su encíclica magnífica Humanitas, sobre las enormes posibilidades del progreso, pero en la convicción de que el centro debe estar en la persona humana, en la que cobran valor la solidaridad, la política social, el bien común y la dignidad del trabajo. También tuvo palabras ante el Parlamento español para un tema que ha sido polémico, en el cual la postura de la Iglesia ha sido consistente, pero la marcha, la historia ha sido contradictoria. La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es un meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural en cada circunstancia de su existencia. Por lo tanto, allí hay una condena concreta al aborto y a la eutanasia. En la misma línea se inscriben las palabras sobre el drama migratorio, la guerra como una dolorosa derrota y que la vida no puede ser una mercancía. La Iglesia camina con la humanidad, podría ser un resumen de las palabras del Papa, que al finalizar fue aplaudido en las Cortes durante 7 minutos. Dentro de esta visita, yo quiero referirme particularmente a su visita a Barcelona y a la inauguración de la Cruz de Jesús. Un momento magnífico, cultural y religioso en Barcelona, a los 100 años del fallecimiento de Gaudí, y que emocionó
al mundo entero. Así que una gran visita al Papa a España y con grandes consecuencias y un mensaje sólido, cercano y afectuoso del Papa con todo el mundo. Muy bonito tu intervención respecto al Papa y a su visita. Bueno, fue bastante trascendental, por ejemplo, uno de los momentos más importantes de esta visita fue, bueno, en Barcelona, con la inauguración de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Familia. Esto es un gesto de enorme carga espiritual y cultural para España y para el catolicismo mundial. Me parece, Patricio, que este Papa, a diferencia de Bergoglio, que es el Papa anterior, eh, tiene, ¿cómo explicarlo? O sea, a diferencia del Papa Francisco, tiene como una especie de revival más moderado, ¿ya? Que igual se incorpora en el asunto social de manera bastante evidente, pero lo hace sin politizar tanto. Con lo cual, me agrada mucho cómo este Papa se conduce como una especie de teólogo práctico, ¿ya? Que vuelve a aterrizar la iglesia sin lentes tan ideológicos, ¿no? Entonces, como tú bien dices, la visita también puso énfasis en la integración de migrantes, en la integración, fíjense. España está en el centro de una tensión europea, como muchos países, entre identidad, migración y cohesión social y responsabilidad humanitaria. Entonces, el Papa buscó proyectar una iglesia presente en los conflictos humanos concretos que más afectan hoy en día, por eso me parece que tiene un sentido de actualidad mejor, que es migración, pobreza, juventud, comunidad y esperanza, ¿ya? También hubo una fuerte participación juvenil y comunitaria. En distintas zonas del país se organizaron peregrinaciones para asistir a vigilias a misa, con testimonios de participación masiva, especialmente de las comunidades parroquiales, ¿ya? El resultado pastoral fue positivo. La visita permitió mostrar una iglesia viva, movilizada y capaz de convocar incluso a una España secularizada, claro está. Y el resultado político fue más delicado, ¿no? Cada gesto del Papa en temas migratorios o sociales puede ser leído en clave interna, porque España vivió una polarización entre izquierda, derecha, nacionalismos regionales y debates sobre identidad. Entonces, otro asunto que me parece importante para ir cerrando el comentario es que el Papa no viajó solo para hablarle al gobierno en los partidos, sino que viajó para hablarle a una sociedad que combina raíces católicas profundas con una cultura cada vez más secular. Entonces, me parece que ahí combina un poco entre Benedicto XVI y este estilo nuevo que cuando hace esta encíclica nueva, es una encíclica que, así como la de León XIII, porque es importante saber por qué él se llamó León XIV. Cuando le preguntan, él responde, quiero llamarme León XIV porque yo quiero afrontar el desafío del cambio, no rechazarlo. Entonces, para él, la inteligencia artificial, en vez de ser la revolución industrial, para él es la revolución digital la que va a cambiar. Entonces, por ende, la iglesia, en vez de restarse de ese debate, tiene que, lo que dice es, retornamos a los principios analíticos para poder saber cómo enfrentar este nuevo cambio estructural y de paradigma. Por eso que me gusta mucho. Y bueno, la visita de León XIV, para resumir, a España tuvo tres resultados claros. Reforzó la dimensión espiritual del catolicismo español, puso la integración social en el centro del mensaje y recordó que, incluso en sociedades secularizadas, la iglesia conserva una capacidad de convocatoria que no debe subestimarse. Así es. Así que todo positivo en este resumen de la visita de León XIV a España, en que renueva su fe de los españoles y de nosotros los iberoamericanos en la Iglesia Católica y en Jesús como base de nuestra existencia y de nuestra vida. Yo creo que estamos pronto a terminar la primera parte del programa, Eugenio, y esperamos tu intervención para indicarnos cuál va a ser la música de pauta en el día de hoy, que tenemos la fortuna de poder elegir, ya que no está nuestra querida amiga Pilar Soberano. Exactamente. Bueno, Pilar, te extrañamos, pero tú sabes que nosotros tiramos la talla. Así que, bueno, vamos a ver con una canción de Mark Ronson que se llama On Town Funk, que es con Bruno Mars, ¿ya? Es una canción bien movida, les va a gustar, para que se distraigan un poco porque la segunda parte de esta pauta se viene bien encendida. Así que nos vemos en la próxima y los dejamos con On Town Funk con Mark Ronson y Bruno Mars. Y hemos regresado a este segundo bloque de nuestro programa de cada martes, revelando después de haber escuchado a Bruno Mars con Mark Robson con Uptown Funk. Tremendo tema animado, entretenido. Estoy seguro que a nuestra muy querida Pilar Soberano le encanta Bruno Mars, tiene muy buenos gustos. Y bueno, hoy pudimos decidir
que podemos decidir la música, así que genial. Oye, Patricio, estuvo bien interesante el primer bloque, hicimos una especie de dos resúmenes, los 100 primeros días de CAS y luego pasamos al resumen de la visita del Papa. Yo creo que son dos resúmenes, uno que conecta con el Chile y otro que conecta con la Iglesia Católica en su sentido universal, pero en su sentido particular con la visita en España. Ahora nos convoca otros temas y son otros temas que quizás ahora nos saca de Chile y nos lleva al espacio, que son los nuevos astronautas para la misión Artemis 3. ¿Qué nos traes hoy, Patricio? Sí, yo creo que si Dios así lo quiere, voy a tener la fortuna el 2028, a mis 76 años, poder ver el nuevo alunizaje de, de astronautas de la NASA en la Luna. Eh, yo presencié el alunizaje en 1969, a mis 18 años, la primera oportunidad única en que han alunizado el hombre en la Luna, con Armstrong, en que dijo esa famosa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero aquí estamos en la tercera misión, que es de Artemis 3, que va a ser el paso intermedio para dar lugar a la misión Artemis 4 el 2028, como señalé, para hacer el alunizaje en la Luna. Y la NASA ha presentado la integración del cuerpo de astronautas que van a participar en esta misión, que será Randy Bresnik, el piloto y astronauta de la ESA, Agencia Espacial Europea, Luca Palmitano, el especialista de misiones astronauta de la NASA, Frank Rubio, y el especialista de misiones astronauta de la NASA, Andrew Douglas. La NASA en esta oportunidad ha elegido a una tripulación experimentada compuesta exclusivamente por hombres con formación militar. Y han señalado que la Artemis 3 es el vínculo unificador entre Artemis 2 y Artemis 4. Y ellos pretenden utilizar el cohete y de manera de ir avanzando en cómo sería el próximo paso de alunizaje en la Luna. Así que van a utilizar la cápsula Orión y los dos prototipos de módulo lunar. Así que están en la fase previa al próximo viaje de Artemis 4, en que esperamos que el hombre llegue nuevamente a alunizar en la Luna. Eugenio. Ya, sí, perfecto. Mira, bueno, diste un muy buen resumen. Hay un dato llamativo que encendió una especie, no sé si de escándalo, pero sí polémica, que será una tripulación completamente masculina. Entonces esto generó un debate porque el programa Artemis había sido presentado durante años como el programa que llevaría a la primera mujer y a la primera persona de color a la luna. Fíjate cómo se ha politizado todo esto, ¿no? Al final de cuentas, se llevan a las personas más aptas, independientemente de cuál sea el color, el género, ¿ya? Pueden haber personas más aptas mujeres en muchos ámbitos y pueden haber personas más aptas hombres, porque no depende de eso. Las razones técnicas habrá, ¿no? Pero forzar las cosas yo creo que le hace daño a la ciencia incluso. Pero el cambio más importante es técnico, tú lo mencionabas por encima, Artemis ya no sería en la práctica una misión de regreso directo a la superficie lunar, ahora parece reconfigurada como una misión de prueba en la órbita baja terrestre para validar sistemas de acoplamiento, soporte vital y operación con módulos lunares comerciales. Según reporte especializado, Patricio, la misión probará tecnologías vinculadas a los módulos lunares de SpaceX y Blue Origin, preparando el camino para Artemis 4, que será ahora la misión apuntada para el regreso tripulado a la superficie lunar en 2028, como bien comentabas. Esto muestra que el programa Artemis es ambicioso, pero también enfrenta retrasos sobre costo y dependencia de empresas privadas. El dato estratégico, en este caso de la NASA, es que ya no opera sola, ¿ya?
El nuevo modelo espacial combina Estado, contratistas privados y socios internacionales, y Estados Unidos conserva el liderazgo, pero lo hace con una arquitectura público-privada mucho más compleja, ¿ya? Esto es interesante porque van cambiando los paradigmas en función de las necesidades y más porque ya esto de la conquista del espacio o encontrarnos con algunos sitios que pueden ser poblados por seres humanos ya es una realidad, ya no forma parte de un futuro no muy lejano, y estas perspectivas del estudio del espacio hasta hace 30, 40 años eran impensables, ¿no? De lo que se iba a lograr. Entonces, el punto de fondo es volver a la Luna, no es solo una aventura científica, también es competencia tecnológica, prestigio geopolítico, desarrollo industrial y preparación básicamente para Marte. Entonces, yo cierro con esto. Artemis 3 muestra que la nueva carrera espacial no solo es llegar a la Luna, es construir infraestructura para quedarse. La misión será menos espectacular que un alunizaje, pero puede ser decisiva para saber si Estados Unidos y sus socios realmente pueden sostener una presencia humana permanente fuera de la Tierra. Entonces, ese es el desafío, pienso yo, del siglo, y va a colocar, creo yo, en algún momento el debate sobre cuál es el modelo político-económico que te permite realmente explorar el espacio, conquistar, colonizar, entre otras. Así que cierro con eso, Patricia. Una buena noticia para el mundo, ¿no? ¿Cómo lo Sí. ves? Una buena noticia para el mundo, un gran avance tecnológico, una reafirmación significativa de Estados Unidos como el gran líder en materia de vuelos espaciales hacia la Luna, con esta proyección de esta posibilidad de alunizaje el 2028 con Artemis 4. Así que un gran avance en que une la industria privada con la NASA en un proyecto conjunto de gran importancia para el mundo. Y volvemos a Chile, Eugenio, con una noticia significativa para la Armada y para el país, porque el día jueves 18 de este mes de junio se va a producir la botadura del nuevo buque multipropósito de la Armada Magallanes. El próximo 18 de junio, los astilleros y maestranzas de la Armada ASMAR realizarán la botadura del LPD 93 Magallanes, marcando un nuevo hito para la industria nacional chilena y para el fortalecimiento de las capacidades anfibias y logísticas de la Armada de Chile. Un proyecto estratégico para la Armada de Chile, un hito para la construcción naval chilena con una capacidad clave para el futuro. En esta construcción naval se ha integrado la industria privada en algunas partes y piezas importantes de este nuevo buque que va a pasar a formar parte de la Armada de Chile. Este nuevo buque forma parte del proyecto Escotillón 4, iniciativa destinada a dotar a la Armada de una moderna plataforma de transporte anfibio y apoyo logístico capaz de operar en escenarios militares, humanitarios y de asistencia ante desastres naturales. Es un hito en la construcción naval importante para consolidar el papel de ASMAR como uno de los principales astilleros de defensa de América Latina, y forma parte del programa de construcción naval continua que se ha definido como Estado de Chile, porque ya se está construyendo la nueva plataforma naval, que es el buque multipropósito eh, Angaroa, que es el que va a continuar a este buque Magallanes. Así que unas felicitaciones para ASMAR, para la Armada y para el Estado de Chile con esta puesta en marcha de este nuevo buque. Perfecto. Bueno, ya tuviste todo el resumen. Yo no sé nada sobre eso, pero fíjate que
Lo que se dice, lo que encontré es que técnicamente el Magallanes tendrá también una eslora de 110 metros, manga de 21,8 metros y un puntal de 13,8 metros y un desplazamiento cercano a 7.987 toneladas de ¿no? Está interesante. Eh, y lo otro es que, bueno, la botadura del Magallanes no es solo una noticia naval, es una señal de que Chile necesita capacidades propias para proteger su territorio marítimo, responder a emergencias, sostener presencia en el extremo sur y proyectarse hacia la Antártica, básicamente. Recuerden que uno de los desafíos geopolíticos de este siglo va a ser ese. Va a ser cómo logramos incorporarnos en un nuevo orden que se va a reconfigurar donde la Antártica va a ser fundamental. ¿Ya? Así que gracias, Patricio, por ese resumen. ¿Cómo tú ves esto? ¿Es un aporte sustancial? Acá también se revalida un poco la función de la Armada para una comunidad política que tiene una república para su protección y exploración. ¿Cómo lo ves, Patricio? Sí, yo lo veo de principal importancia y demuestra la capacidad que tiene ASMAR para construir buques de gran tonelaje. Como bien tú lo has señalado, eh, este buque tiene 110 metros de eslora, 8.000 toneladas de desplazamiento y capacidad para operar helicópteros. La nave marca un hito en la construcción naval nacional y su entrada en servicio está proyectada para el próximo año con la botadura de este buque Magallanes. Así que forma parte de la construcción naval y es ejemplo para los astilleros de Latinoamérica. Su velocidad máxima va a ser de 17 nudos, su dotación de 95 personas y capacidad para transportar hasta 250 pasajeros. Así que, y además tiene la capacidad para transportar helicópteros tipo Cougar, Dauphin, Black Hawk. Esta semana, como vemos, tendremos la linda oportunidad de poder presenciar la botadura de este nuevo buque de gran importancia para la Armada de Chile y el Estado de Chile, y con un significativo nombre, Magallanes, que refuerza la idea de la importancia para Chile de Magallanes y de nuestra soberanía en ese territorio nacional. Excelente, Patricio. Muchas gracias. Y queremos finalmente comentar con los auditores que estaríamos próximos, aparentemente, porque nunca lo sabe, en esta guerra en que no han habido triunfadores ni vencidos, se podría pensar que estamos pronto al fin de la guerra entre Irán y Estados Unidos y que Trump lo ha confirmado que hay acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz tras más de 3 meses de conflicto. Este acuerdo ya está firmado preliminarmente y el próximo viernes sería firmado en Suiza. Se ha autorizado plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Hormuz y simultáneamente se ha autorizado el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Eh, Hay un problema aún vigente, eso sí, en la situación de la postura de Israel, que no ha cesado en sus ataques al Líbano y que produce un conflicto, un problema en este acuerdo de Estados Unidos e Irán. Ojalá que el señor Netanyahu entienda de que hay que finalizar la guerra por el bien de toda la humanidad. Hemos visto que ha iniciado el acuerdo o anunciado el acuerdo. Ya hemos presenciado la subida de las bolsas, la bajada del valor del petróleo y en efecto inmediato en Chile
será que el día jueves una rebaja en el valor del diésel en alrededor de 100 pesos y de la benzina en una misma proporción. Así que esperamos que esto sea finalmente el alto al fuego y que la eh, paz se consolide como tal y no volvamos a nuevas escaramuzas como ha sido en el pasado. Sí, mira, muy bueno el punto que realizas, porque en este caso, si te soy sincero, acá fracasa Estados Unidos, ¿ya? ¿Fracasa en qué sentido? En que no pudo vencer definitivamente el régimen de los ayatolás por un muy mal cálculo político. El cálculo estratégico y geopolítico que hizo fue que si él eliminaba de manera contundente a la primera línea de dirigencia, tanto desde el punto de vista teológico como aquella que es militar, estratégica y operacional, entonces iba a ceder el régimen completo. Entonces eso es un error que nuevamente se comete cuando uno analiza el Medio Oriente respecto a Occidente. Los caudillismos locales y estratégicos del Medio Oriente no son los mismos que en Occidente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la figura religiosa y teológica permite que no solamente la estrategia sea de largo plazo, sino que haya condición de sustitución de manera muy consecutiva. ¿Por qué? Porque la figura del mártir es una figura que es bien vista dentro de estas organizaciones, sobre todo organizaciones chiitas y sunitas dentro del fundamentalismo islámico, ¿no? Con esto no queremos decir que todo musulmán que se adquiere alguna de estas ramas, al menos que sean las salafistas, que son las más complicadas y peligrosas, eh, o sea, no quiere decir que sean terroristas ni nada de eso. Lo que tratamos de decir acá es que la noción del mártir y del guerrero, el militar, que es el que profesa básicamente la fe y que imita el ejemplo de Mahoma, es fundamental. Entonces la relación de sustitución siempre está. ¿Ok? Entonces, haber fallado en este cálculo de esta manera hace que Irán pueda seguir, o sea, pueda continuar con la guerra con Estados Unidos y por otro lado seguir atacando a Israel, porque eso es lo que ha demostrado de una manera, creo yo, impresionante. Y por otro lado, un Estados Unidos que entró en un campo que no entendía correctamente y que va a tener que comenzar a retirarse para no causar ni más bajas ni más pérdida económica y que esto en el mediano plazo termina fortaleciendo a Irán, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tienes un hegemón, sí, que te limita, que en cierta medida te coloca condiciones, pero no son condiciones que amenazan tu estabilidad o por lo menos no amenazan tu existencia como régimen. Y ese tema, Patricio, ahí es delicado, es bastante delicado, porque no se logró realmente hacer el cambio de régimen que era lo que se quería. Fíjate que en Venezuela, por ejemplo, tampoco ha habido cambio de régimen. Entonces Donald Trump se encuentra en la encrucijada, por un lado, de detener a Netanyahu para que no perjudique básicamente este acuerdo, porque los intereses de Israel no son los mismos intereses que Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos en algunas medidas geopolíticas sí coincide con los intereses de Israel. Eso por un lado, y por otro lado que tienes un Donald Trump que necesita obligatoriamente algún logro internacional significativo, y por eso que Venezuela, de consolidarse el cambio de régimen, y también el caso Cuba, podría representarlos en el mediano y en el largo plazo. Le queda poco tiempo de presidencia en términos con respecto a estos objetivos ambiciosos que yo creo que va a poder solucionar, pero el tema de Irán es una buena noticia por un lado, pero por otro lado, en el mediano plazo se fortalece la imagen de una potencia que es peligrosa para la democracia y la libertad en el mundo, que en este caso no es Irán con su cultura persa, yo me refiero a la captura de su poder por parte del fundamentalismo chií. Así es, Eugenio, tienes toda la razón y yo creo que no ha sido un triunfo de Estados Unidos y particularmente lo refiero yo a lo que dice relación con el uranio y los experimentos nucleares. Claro. Los iraníes han señalado que es solamente para usos domésticos, pero esa cuestión no quedó definida en el acuerdo. No hay limitación del uso del uranio que a mí me implica una derrota importante en el acuerdo de Estados Unidos con Irán, que era uno de los objetivos de la guerra. Así que es una cuestión que queda en la nebulosa y pendiente, y respecto de los cuales los iraníes tienen el sartén por el mango de seguir produciendo uranio
uranio para producir bombas nucleares. Así que eso es una cuestión que queda pendiente. Y como tenemos tiempo, Eugenio, todavía, dos cuestiones adicionales. Esperemos que la elección en Perú se resuelva de buena manera y finalmente Keiko Fujimori sea reconocida como la próxima presidenta del Perú, con escaso margen de triunfo sobre el postulante Sánchez, pero un triunfo al fin. Y el próximo 21 de junio, digo, obtengamos un buen resultado en las elecciones de Colombia, en que el candidato de derecha podría ganar con un 7% de diferencia sobre el candidato de izquierda. Así que en ambas elecciones esperemos que hayan resultados positivos para la derecha en Sudamérica y se vaya consolidando un mapa importante en Sudamérica como tal. Y antes de terminar el programa, quiero corregir un lapsus que tuve. El buque que va a continuar con la Magallanes se llamará Rapa Nui, no Ah, Angañán, mira, Rapa Nui. ya. Así que para que no haya ninguna duda con los auditores. Buque que Sí, está actualmente en construcciones, astilleros y maestranzas de la Armada en Talcahuano. así es. Y bueno, lo que comentabas de Perú, importante porque, mira, hay gente, he conocido muchos peruanos que no están muy de acuerdo con Keiko, porque bueno, tú sabes que la asocian mucho con el papá, hay personas que no les gustó Alberto Fujimori y todo el asunto. Pero por un lado uno ve la propuesta no está mal, ¿ya? Se alinea básicamente con la derecha continental, si podríamos decir. Pero por otro lado, le da un stop a una pretensión de Asamblea Nacional Constituyente que buscaba su contrincante, ¿ya? Y de una regulación de la economía a niveles tipo Venezuela, ¿ya? Esas son como las pretensiones, ¿ok? Entonces, el hecho de que Keiko llegue le permite primero a la derecha respirar, la coloca en un compromiso no menor, sí, pero por otro lado evita, Patricio, que una Asamblea Nacional Constituyente se perfile como una solución y porque en este momento la economía del Perú, a pesar, o sea, funciona básicamente de manera autónoma con respecto a su política. ¿Qué pasa? Tienes una buena economía, con baja inflación, con buena inversión, con buenas reservas, macroeconómicamente relativamente estable. Entonces, eso es muy importante. Pero por otro lado, tienes una política que es demasiado cíclica, desordenada, sin credibilidad, ¿ya? Entonces, yo pienso que al llegar Keiko y que sea ya ratificada, la diferencia va por encima de 30.000 votos, si más no me equivoco, hace que ya pueda llegar y solventar un conjunto de problemas que si no se solventan ahora, Patricio, la izquierda podría llegar en un futuro. Y no va a llegar para hacer reformas cosméticas. Aquí estamos viendo que la diferencia sería un poco más de 30.000 votos, o sea, estamos hablando de nada, de muy poco. O sea, la izquierda sigue teniendo fuerza, no nos podemos distraer en este tema y hay que seguir promoviendo sociedades libres por parte de los gobiernos de derecha. Así que con eso cierro antes de que nos rete nuestro radiocontrolador Enzo Alvarado. Eugenio, ha sido un agrado hacer el programa contigo. Como siempre, habitual en los días martes, gran aporte. No, esperemos encontrarnos nuevamente el martes 23 y con el grupo completo que hemos extrañado a Pilar Soberano en el día de hoy, agradeciendo a Enzo, nuestro radiocontrolador y periodista de Asofat, y a los radiocontroladores Gerardo Terán y Luis Salinas de Portales. Damos las gracias a todos y saludamos a los auditores con mucho afecto, esperando que tengan una buena semana y que nos encontremos el próximo martes. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG,
Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.